Nunca pensé que a mis 82 años, con el cuerpo ya cansado y la memoria a veces juguetona, tendría que librar la batalla más importante de mi vida, y lo más doloroso, contra mi propia sangre. Esta casa, este pequeño rincón que ha sido mi refugio durante más de medio siglo, es ahora el campo de una guerra silenciosa, una guerra por mi dignidad, por mi pasado y por el poco futuro que me queda. Me llamo Ana García, y vivo en este piso de un barrio obrero de Madrid, un tercero sin ascensor, con vistas a un patio interior donde los niños de los vecinos aún juegan a la pelota, aunque cada vez menos. Es un piso humilde, sí, pero cada baldosa, cada grieta en la pared, cada mueble viejo guarda una historia. Mi historia, la historia de una vida sencilla, de trabajo duro en la fábrica de confección, de un amor que se fue demasiado pronto y de la soledad que, a veces, se vuelve una compañera fiel. Aquí he reído, he llorado, he soñado. Aquí me casé con mi querido Antonio y aquí lo despedí hace ya 20 años. Este salón, con su sofá desvencijado y la televisión que apenas uso, fue testigo de nuestras noches de cine y de las pocas visitas que recibíamos. La cocina, pequeña y con los azulejos de otra época, aún huele a los guisos que preparaba para él y a los cafés que me tomo cada mañana, mirando por la ventana cómo el sol se cuela entre los edificios. Es mi fortaleza, mi santuario, es todo lo que tengo. Me levanto temprano, como siempre. La costumbre es una manta cálida cuando los años pesan. El cuerpo me duele un poco al estirar las piernas, pero la mente esa sigue lúcida, aunque a veces se empeñe en traerme recuerdos que preferiría dejar dormir. Lo primero que hago es ir a la cocina. Pongo la cafetera. El aroma a café recién hecho es el mejor despertador. Mientras se hace, me asomo a la ventana. El patio está tranquilo a estas horas. Me gusta ver cómo la vida empieza a despertar poco a poco. Las luces de los vecinos se encienden. El cartero pasa por la calle de abajo. Es un ritual, mi pequeño momento de paz antes de que el día se ponga en marcha. A veces, mientras sorbo mi café, me pongo a pensar en la gente que me escucha. Me pregunto cuántas de vosotras que estáis ahí, al otro lado de la pantalla, habréis vivido algo parecido. Historias de familia, de luchas, de amores y desamores. Si os sentís identificadas con lo que os cuento, os agradecería de corazón que os suscribierais al canal, que le dierais a me gusta al vídeo y que me dejarais un comentario contándome desde qué ciudad o país me estáis escuchando. Me hace mucha ilusión saber que mis palabras llegan lejos y que no estoy tan sola en esto. Después del café, me dedico a mis pequeñas tareas. Regar las plantas del balcón, que son mi alegría, limpiar un poco el polvo de los muebles, ordenar los papeles viejos que guardo en el cajón de la cómoda. Son cosas insignificantes, lo sé, pero me mantienen ocupada, me hacen sentir útil y me permiten seguir conectada con este hogar, con cada objeto que tiene su propia historia. El viejo reloj de pared que heredé de mi madre, la foto de Antonio en la mesilla de noche, la mantita de ganchillo que tejí yo misma hace tantos años. Todo aquí tiene un alma, pero la paz de mi rutina se ha visto alterada últimamente. Hace unos meses mi sobrino Carlos empezó a venir con más frecuencia. Carlos es hijo de mi hermana, la única que me queda. Siempre ha sido un chico espabilado, con don de gentes, pero también con una ambición que a veces me asusta. Al principio, sus visitas eran un alivio. Me traía la compra, me ayudaba con alguna bombilla que no alcanzaba a cambiar, me hacía compañía. «Tía Ana, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo?», me decía con una sonrisa que, ahora lo sé, escondía más de lo que mostraba. Yo, ingenua de mí, pensaba que era el cariño de un sobrino preocupado por su tía anciana. Le preparaba su café, le contaba mis cosas, le agradecía su atención. Pero poco a poco, sus preguntas empezaron a cambiar. De «¿necesitas algo?», pasaron a «¿Cómo te encuentras de salud, tía? ¿No te sientes sola aquí?», y luego las preguntas sobre la casa. «Tía, ¿este piso no se te hace un poco grande ya? Con lo que valen ahora los pisos en Madrid, ¿no has pensado en venderlo y buscar algo más pequeño, más cómodo, con ascensor?». Al principio no le di importancia. Pensé que era una preocupación genuina. Le decía que no,
que esta era mi casa, mi vida, y que no quería moverme de aquí, que no me sentía sola, que tenía mis rutinas, mis recuerdos. Él asentía, pero yo notaba algo en su mirada, una insistencia velada, un brillo que no me gustaba. Una vez incluso me trajo un folleto de una residencia de ancianos, con todas las comodidades, tía, y estarías acompañada. Me lo dijo con una naturalidad que me heló la sangre. ¿Una residencia? ¿Yo? ¿Dejar mi casa, mi todo, para ir a un lugar desconocido, rodeada de extraños? La idea me revolvió el estómago. Le dije que no, con firmeza, que no pensaba irme a ninguna residencia, que estaba bien aquí, en mi casa. Él no insistió más ese día, pero la semilla de la inquietud ya estaba plantada en mi corazón. Empecé a mirar sus visitas con otros ojos, a escuchar sus palabras con otra atención, y lo que antes me parecía cariño, ahora empezaba a sonar a interés, un interés que me asustaba, porque sabía que en el fondo yo era vulnerable, una anciana sola, con una casa que para otros podría valer mucho dinero. Una tarde, mientras estábamos en el salón, él se levantó y empezó a mirar las paredes, los techos. Tía, este piso necesita una reforma urgente. Mira las humedades. La instalación eléctrica debe ser de la época de la posguerra. Es un peligro. Y el valor de mercado, si lo arreglaras un poco, podrías sacarle mucho más. Sus palabras eran como pequeños golpes, cada una de ellas intentando minar mi resistencia, mi amor por este lugar. Yo lo miraba, y por primera vez sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la edad o el frío de la calle. Sentí que algo se estaba gestando, algo oscuro, algo que amenazaba con arrebatarme lo único que me quedaba. Y su mirada, esa mirada de tiburón, me decía que no se detendría fácilmente. Esa mirada de tiburón, la recuerdo como si fuera ayer, me dejó un nudo en el estómago que no se deshizo en días. Después de aquella conversación, Carlos siguió viniendo, pero ya no era lo mismo. Cada vez que llamaba a la puerta, sentía un escalofrío. Antes era la alegría de una visita, ahora era la inquietud de una amenaza velada. Mi rutina, que antes era mi refugio, empezó a sentirse como una jaula. Me costaba concentrarme en mis plantas, en mis libros, en los programas de la tele. Mi mente no paraba de darle vueltas a las palabras de Carlos. ¿De verdad creía que yo era tan tonta como para no darme cuenta? ¿Tan vieja como para no defender lo mío? Un día, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era mi hermana, Carmen, la madre de Carlos. Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Su voz sonaba un poco más tensa de lo habitual. Sí, Carmen, todo bien. Aquí, con mis cosas. Hubo un silencio. Oye, que Carlos me ha comentado que te ha visto un poco desorientada últimamente, que la casa está un poco descuidada. ¿Estás segura de que puedes con todo? La pregunta me cayó como un jarro de agua fría. ¿Desorientada? ¿Descuidada? Así es como me veía su hijo. Carmen, estoy perfectamente. La casa está como siempre, limpia y ordenada. Y yo, con mis 82 años, sigo tan lúcida como tú, o más. Le respondí con un tono que no solía usar con ella. Carmen siempre ha sido más dócil, más de dejarse llevar. Bueno, no te enfades, Ana. Es que Carlos se preocupa por ti. Dice que te ve muy sola, que este piso es muy grande para una persona sola. Sola estoy, sí, pero es mi soledad, y este piso es mi hogar. No quiero que nadie se preocupe por mí de esa manera, Carmen. Dile a Carlos que no se moleste. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome a 1000. Carmen, mi propia hermana, ¿estaba del lado de su hijo? ¿O es que Carlos la había manipulado también? La idea me dolía más que cualquier otra cosa. La familia, que debería ser un apoyo, se estaba convirtiendo en un frente. Las visitas de Carlos se volvieron más frecuentes, casi diarias. Venía a la hora del café, a la hora de la siesta, a la hora de la cena, siempre con la misma cantinela. Tía, he estado hablando con un amigo que es agente inmobiliario. Dice que tu piso, tal como está, podría valer X cantidad, pero si se reforma, se duplica. Podrías vivir como una reina con ese dinero. Yo lo miraba, sentada en mi sillón, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Carlos, ya te he dicho que no quiero vender. Esta es mi casa. Aquí me quedo. Él suspiraba, como si yo fuera una niña caprichosa. Pero tía, piénsalo bien. ¿No te gustaría tener más comodidades? Un sitio con ascensor,
con gente de tu edad. No tienes por qué estar aquí, sola, subiendo y bajando escaleras. No me importa subir escaleras, Carlos. Me mantiene en forma. Y no estoy sola. Tengo mis recuerdos, mis cosas. Y a ti, que vienes a verme, le dije, con una ironía que creo que no captó, o no quiso captar. Un martes por la mañana, Carlos apareció con una carpeta bajo el brazo. Tía, he traído unos papeles. Son para que los firmes. Es una autorización para que yo pueda informarme sobre el estado de la propiedad, los impuestos, esas cosas. Para ayudarte a gestionar todo, ya sabes. Me tendió un documento lleno de letras pequeñas. Mis ojos, aunque aún me servían para leer, se cansaban con facilidad. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Para qué necesito firmar esto? Le pregunté, sintiendo un escalofrío. El papel en sus manos parecía una trampa. Nada importante, tía. Solo para que yo pueda ir al registro, a la oficina de impuestos, para que no tengas que ir tú, con lo que te cuesta moverte. Es por tu bien, para que todo esté en orden. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado forzada. Cogí el papel. Era un folio con varias cláusulas. Intenté leerlo, pero las palabras se me emborronaban. Había términos legales que no entendía. Autorización de gestión patrimonial, representación legal. No me gustaba nada. Carlos, no voy a firmar nada que no entienda, y menos sin que lo vea alguien de confianza. Le devolví el folio. Su sonrisa se desdibujó. Pero tía, ¿no confías en mí? Soy tu sobrino, solo quiero ayudarte. Su voz se volvió un poco más dura. Confío en ti, Carlos, pero en estas cosas hay que ser prudente. Son papeles importantes. No es una receta de cocina. Él se encogió de hombros, pero pude ver la frustración en sus ojos. Como quieras, tía, pero luego no digas que no te avisé. Si pasa algo con la casa, si hay algún problema legal, luego será más difícil arreglarlo. Me dejó el papel sobre la mesa de la cocina y se fue, sin despedirse con su habitual beso en la mejilla. Esa noche no pude dormir. El papel seguía en la mesa, como un fantasma. ¿Qué significaba gestión patrimonial y representación legal? La palabra legal me asustaba. Me sentía pequeña, vulnerable. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si había algo que yo no sabía? Al día siguiente, con el sol ya alto, me armé de valor. Cogí el teléfono y llamé a mi vecina de abajo, la señora Carmen. Ella es un poco más joven que yo, pero siempre ha sido una mujer muy sensata y de fiar. Le conté lo de Carlos, lo de los papeles. Ella me escuchó con atención, sin interrumpir. Ana, ten mucho cuidado. Esa gente, los que quieren aprovecharse de los mayores, son muy listos. No firmes nada sin que lo vea un abogado. Ni una servilleta, me dijo con voz firme. Si quieres, mi hijo, el pequeño, es abogado. No de grandes casos, pero entiende de estas cosas. Le puedo pedir que le eche un vistazo. La propuesta de la señora Carmen fue un bálsamo. Al menos, no estaba sola del todo. Le agradecí de corazón. Sí, por favor, Carmen. Te lo agradecería muchísimo. Unos días después, el hijo de la señora Carmen, un chico joven y amable, vino a verme. Le di el papel que Carlos me había dejado. Él lo leyó con atención, frunciendo el ceño. Señora Ana, esto es una autorización para que su sobrino pueda actuar en su nombre en todo lo relacionado con sus bienes. Podría vender la casa, gestionar sus cuentas, todo. Es como darle un poder notarial, pero sin pasar por notario, si usted lo firma y él lo presenta con su DNI. Mis manos empezaron a temblar. Un poder notarial, vender la casa, mis cuentas. Sentí que el aire me faltaba, pero él dijo que era solo para informarse. El abogado negó con la cabeza. No, señora Ana, esto es mucho más. Si usted lo firma, él tendría control total sobre su patrimonio. Es muy peligroso, especialmente si no confía plenamente en sus intenciones. No confiaba. Ya no. La verdad me golpeó con la fuerza de un puño. Carlos no quería ayudarme. Quería mi casa, quería mi dinero. Y estaba usando la excusa de mi edad, de mi soledad, para conseguirlo. A partir de ese día, mi visión de Carlos cambió por completo. Ya no era el sobrino preocupado, sino el depredador. Cada vez que venía, mi corazón se encogía. Él seguía con sus visitas, con sus preocupaciones. Tía, ¿has pensado en lo de la residencia? Es que te veo tan frágil. O, tía, ¿no te gustaría tener un poco de dinero extra para tus caprichos? Con lo que vale el piso, yo me mantenía firme. No, Carlos, estoy bien aquí, y no necesito caprichos.
Lo único que necesito es mi tranquilidad. Pero él no se rendía. Una tarde me trajo un contrato de compraventa. Tía, mira, un inversor está interesado en el piso. Ofrece una buena cantidad. Podrías firmar esto y olvidarte de problemas. Miré el papel, luego lo miré a él. Sus ojos brillaban con una codicia que ya no podía disimular. Carlos, ¿quién es este inversor? ¿Y por qué tanta prisa? Él se puso nervioso. Es un conocido. Quiere invertir. Es una oportunidad única, tía. No la dejes escapar. No voy a firmar nada, Carlos. Y menos un contrato de compraventa. Esta casa no está en venta. Su cara se puso roja. Pero tía, ¿no te das cuenta? Estás perdiendo dinero. Estás siendo una irresponsable. Irresponsable serías tú si intentaras quitarme lo que es mío, Carlos. Le dije, con una voz que no sabía que tenía. Una voz fuerte, decidida. Él se levantó de golpe. Ya verás, tía. Ya verás. No te vas a salir con la tuya. Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de la ventana. Me quedé sola en el salón, con el corazón desbocado. El silencio que dejó tras de sí era más ruidoso que el portazo. Me di cuenta de que la batalla había comenzado de verdad y que Carlos no se detendría ante nada. La pregunta que me atormentaba era, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para conseguir mi casa? El portazo de Carlos resonó en mi cabeza durante días. No era solo el ruido, era el eco de una amenaza, la confirmación de que mi sobrino, el hijo de mi hermana, estaba dispuesto a todo. La tranquilidad de mi hogar se había desvanecido por completo, reemplazada por una tensión constante, una sensación de estar siempre alerta. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que oía un ruido en la escalera, mi corazón daba un brinco. La señora Carmen, mi vecina, se convirtió en mi único apoyo. Venía a verme casi a diario, me traía un trozo de bizcocho o simplemente se sentaba conmigo a tomar un café. Ana, no te dejes amedrentar. Esta es tu casa y nadie tiene derecho a quitártela, me decía, y sus palabras eran un bálsamo para mi alma. Me sentía menos sola, menos vulnerable, pero la presión de Carlos no cesaba. Empezó a llamar a mi hermana Carmen, a mi sobrina, la hija de mi otra hermana ya fallecida, a otros parientes lejanos. Les contaba historias, distorsionando la verdad, diciendo que yo estaba perdiendo la cabeza, que la casa estaba en ruinas y que él solo quería ayudarme a tener una vejez digna. Los rumores empezaron a llegarme como pequeñas puñaladas. Un día, mi sobrina nieta, la hija de mi sobrina, me llamó. Abuela Ana, ¿es verdad lo que dice el tío Carlos? Que estás mal, que no te cuidas, que la casa se te cae encima. Su voz sonaba preocupada, pero también había un matiz de juicio, de duda. No, cariño, no es verdad. Estoy bien. La casa está bien. Tu tío Carlos solo quiere que venda mi casa y yo no quiero hacerlo. Le expliqué intentando mantener la calma. Pero él dice que es por tu bien, que podrías tener una vida mejor en una residencia, con gente de tu edad. Mi vida mejor es aquí, en mi casa, con mis recuerdos. No quiero ir a ninguna residencia, y menos si es por la avaricia de tu tío. Sentí una punzada de dolor. ¿Cómo podía Carlos manipular así a la familia? ¿Cómo podía sembrar tanta cizaña? La conversación me dejó destrozada. La idea de que mi propia familia dudara de mi cordura, de mi capacidad para decidir sobre mi vida, me humillaba. Siempre había sido una mujer fuerte, independiente. Había sacado adelante mi vida sola después de la muerte de Antonio, sin pedir ayuda a nadie. Y ahora, por culpa de Carlos, me veían como una anciana senil, incapaz de valerse por sí misma. Los días se volvieron una sucesión de pequeñas batallas. Carlos no se atrevía a venir a mi casa después de la última discusión, pero su presencia se sentía en el aire, en las llamadas de otros familiares, en los comentarios velados. Una tarde, mientras estaba en el mercado, una vecina a la que apenas conocía se me acercó. Señora Ana, me ha dicho mi prima que su sobrino quiere vender su piso. ¡Qué pena! Con lo bien que se está aquí. La mujer me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. Sentí la sangre subirme a la cara. La vergüenza, la impotilación me invadieron. Mi vida privada, mi dolor, se estaban convirtiendo en el cotilleo del barrio. Volví a casa, con el alma encogida. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Antonio y yo pasábamos las tardes. Miré a mi alrededor. Cada objeto, cada rincón, me hablaba de él, de nuestra vida juntos.
la pequeña radio que siempre escuchábamos, la lámpara de pie que él arregló tantas veces, la foto de nuestra boda en el aparador. Esta casa no era solo un montón de ladrillos, era el último vestigio de mi amor, de mi historia, y Carlos quería arrancármelo. Recordé una conversación con Antonio, hace muchos años, cuando compramos este piso. Estábamos tan ilusionados. Ana, este será nuestro nido. Aquí envejeceremos juntos y será el legado de nuestra vida, nuestro pequeño tesoro, me dijo mientras me abrazaba en el salón vacío. Sus palabras ahora resonaban en mi mente con una tristeza profunda. ¿Cómo podía permitir que ese legado, ese tesoro, fuera pisoteado por la avaricia? La humillación no tardó en escalar. Un día recibí una carta certificada. Era del juzgado, una demanda. Carlos me había demandado. Alegaba que yo no estaba en plenas facultades mentales para gestionar mis bienes y solicitaba una incapacitación legal para que él pudiera ser mi tutor y, por ende, gestionar mi patrimonio. Al leer esas palabras, sentí que el mundo se me venía encima. Incapacitación legal. Mi propio sobrino, el hijo de mi hermana, me estaba acusando de estar loca, de no ser capaz de decidir por mí misma. Las lágrimas, que hacía mucho que no derramaba, brotaron de mis ojos, calientes y amargas. No era solo la casa, era mi dignidad, mi identidad, lo que estaba en juego. Llamé a la señora Carmen con la voz rota. Ella vino corriendo. Al ver la carta, su cara se puso pálida. «¡Pero qué sinvergüenza! Esto es una barbaridad, Ana. No te preocupes, mi hijo te ayudará. No vamos a permitir esto». El hijo de la señora Carmen, el abogado, vino al día siguiente. Leyó la demanda con detenimiento. «Señora Ana, esto es grave. Su sobrino está intentando que un juez la declare incapaz. Si lo consigue, él tendrá el control total sobre usted y sus bienes. Pero no se preocupe, tenemos que demostrar que usted está perfectamente capacitada». Me sentí como una criminal, como si hubiera hecho algo malo. ¿Cómo podía Carlos hacerme esto? ¿Cómo podía llegar tan lejos? La traición me dolía en lo más profundo del alma. Recordé cuando era pequeño, cómo lo llevaba al parque, cómo le compraba caramelos. Él era mi ahijado, el hijo de mi hermana, y ahora me trataba como a una carga, como a un obstáculo para sus planes. El proceso judicial comenzó. Tuve que ir al juzgado, sentarme frente a un juez, responder a preguntas sobre mi vida, mis finanzas, mi salud. Me sentía expuesta, vulnerable, como si estuvieran desnudando mi alma frente a extraños. Carlos estaba allí, con su traje impecable, su cara de preocupación fingida. Me miraba con una frialdad que me helaba la sangre. No había ni rastro del niño al que yo había querido. Tuve que someterme a un examen médico, a pruebas psicológicas. Me preguntaban fechas, nombres, si sabía dónde estaba, qué día era. Me sentía humillada, como si tuviera que demostrar mi valía, mi existencia, a un grupo de extraños. Cada pregunta era un recordatorio de la acusación de Carlos, de su intento de borrarme, de anularme. El abogado de Carlos argumentaba que yo vivía sola, que no tenía familia cercana que me cuidara, que la casa estaba en mal estado y que yo no tenía los medios para mantenerla, que mi memoria fallaba a veces, que me confundía con las fechas. Pequeñas cosas, detalles insignificantes que él retorcía para convertirlos en pruebas de mi incapacidad. Yo escuchaba con el corazón encogido cómo mi vida era diseccionada, cómo mis debilidades eran expuestas. Sentía una rabia contenida, una impotencia que me quemaba por dentro. ¿Cómo podía defenderme de algo tan íntimo, tan personal? ¿Cómo podía demostrar que mi mente, aunque a veces juguetona, seguía siendo mía, tan mía como esta casa? El juez me miraba con una expresión seria. Me hizo algunas preguntas. «Señora Ana, ¿entiende usted la gravedad de esta situación? ¿Es consciente de lo que su sobrino está solicitando?» «Sí, señor juez, soy plenamente consciente y no estoy de acuerdo. Mi sobrino miente. Yo estoy bien y esta casa es mía. Es el único legado que tengo de mi vida, de mi marido, y no voy a permitir que nadie me la quite». Mi voz, aunque temblorosa, salió con una fuerza que me sorprendió a mí misma. El abogado de Carlos intervino, pero su estado de salud, su edad avanzada, la soledad no es una enfermedad, señor abogado. Y la edad no es sinónimo de locura.
He vivido 82 años, he trabajado, he amado, he sufrido, y he aprendido a valerme por mí misma. No necesito que nadie me tutele, y menos alguien que solo busca mi dinero. El juez escuchó con atención. Hubo un silencio en la sala. Miré a Carlos. Su cara estaba tensa, sus ojos llenos de una rabia contenida. Sabía que le había dado donde más le dolía, pero la batalla no había terminado. El juez dijo que se tomaría un tiempo para deliberar, para estudiar todas las pruebas. Salí del juzgado con la cabeza alta, pero el alma agotada. La señora Carmen me esperaba fuera con un abrazo. Lo has hecho muy bien, Ana, muy bien. Volví a mi casa, a mi refugio. Me senté en el sofá exhausta. Miré la foto de Antonio, su sonrisa, su mirada. Me pregunté qué habría hecho él en mi lugar. Me pregunté si alguna vez, en todos los años que vivimos juntos, él habría imaginado que yo, su Ana, tendría que luchar así, con uñas y dientes, por el último pedazo de nuestra vida. Y entonces, un pensamiento me asaltó, un recuerdo que había mantenido oculto durante décadas, un secreto que Antonio y yo habíamos guardado con celo, un secreto que, quizás, podría cambiarlo todo. El silencio en el salón era pesado, cargado de la fatiga del juzgado, de la humillación de tener que justificar mi propia existencia. Me sentía como un trapo viejo, estrujado y abandonado. Miré la foto de Antonio, su sonrisa cálida, sus ojos llenos de vida. ¿Qué habría pensado él de todo esto? De su sobrino intentando arrebatarme lo único que me quedaba de nuestra vida juntos. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, ese recuerdo me golpeó. No era un pensamiento nuevo, sino uno que había guardado bajo llave, en lo más profundo de mi memoria, durante décadas. Un secreto que Antonio y yo habíamos compartido. Una promesa silenciosa que ahora, en este momento de desesperación, cobraba un sentido aterrador. Recuerdo aquel día, hacía ya tantos años. Antonio y yo estábamos sentados en este mismo sofá, recién comprada la casa. Él, con su seriedad habitual, pero con un brillo en los ojos, me dijo: Ana, este es nuestro hogar, nuestro nido, y quiero que sepas que he tomado precauciones para que nadie, nunca, pueda quitártelo, ni a ti ni a lo que representa. Yo, joven e ingenua, no le di mucha importancia. Pensé que hablaba de seguros, de testamentos normales. Pero él insistió, con una mirada que ahora entiendo que era de profunda preocupación. He hablado con un buen amigo, un notario de confianza. Hemos hecho un documento especial, un fideicomiso, lo llamó él, para que esta casa sea tuya de por vida, inalienable, intocable. Y después de ti, si no hay herederos directos o si tú no dispones otra cosa, pasará a la Fundación de Amigos de la Vejez, esa a la que tanto cariño le tenemos. En aquel momento, me pareció una formalidad, una de las muchas precauciones de Antonio. Él siempre fue un hombre previsor, que pensaba en todo, pero ahora esas palabras resonaban en mi cabeza con una claridad cristalina. Un fideicomiso, inalienable, intocable. ¿Podría ser esa la clave? ¿Podría ser ese el escudo que Antonio me había dejado para protegerme de la avaricia de Carlos? La esperanza, que creía perdida, empezó a brotar en mi pecho, mezclada con una rabia sorda. ¿Por qué no lo había recordado antes? ¿Por qué había dejado que Carlos me humillara, que me arrastrara por los juzgados, cuando Antonio ya había previsto todo esto? Me sentí estúpida, vieja, por haber olvidado algo tan crucial. La señora Carmen, mi vecina, me encontró sentada en el sofá con la mirada perdida. Ana, ¿estás bien? Te veo muy pálida. Carmen, le dije, con la voz temblorosa, creo que Antonio dejó algo, un documento, un fideicomiso, para proteger la casa. Sus ojos se abrieron de par en par. Un fideicomiso. Pero eso es muy importante. ¿Dónde está ese documento? ¿Lo tienes? No lo sabía. Antonio guardaba sus papeles importantes en una caja fuerte en el banco, pero también tenía un pequeño baúl de madera en el armario de nuestro dormitorio, donde guardaba cosas sentimentales y algunos documentos. Quizás allí, al día siguiente, con la ayuda de Carmen, revolví el baúl. Entre cartas de amor, fotos antiguas y recuerdos de una vida, encontré un sobre grueso, amarillento por el tiempo, con la caligrafía de Antonio. Para Ana en caso de necesidad. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro,
Había un documento notarial, sellado y firmado, con la fecha de hacía más de 50 años. Era el fideicomiso. El hijo de Carmen, el abogado, vino a verlo. Lo leyó con atención, sus cejas fruncidas. Señora Ana, esto es una maravilla. Su marido fue un genio. Este documento establece que usted tiene el usufructo vitalicio de la propiedad, es decir, el derecho a vivir en ella y disfrutarla hasta el día de su muerte. Pero la nuda propiedad, la titularidad, está a nombre de la Fundación de Amigos de la Vejez, con la condición de que no puede ser vendida mientras usted viva, a menos que usted misma decida venderla y los fondos se destinen a su cuidado personal. ¿Y qué significa eso para Carlos?, pregunté con el corazón latiéndome a 1000. Significa que Carlos no tiene absolutamente ninguna posibilidad de heredar esta casa, ni de forzar su venta para quedarse con el dinero. La casa no es suya, ni lo será. Y usted, señora Ana, es la única que puede decidir sobre ella, pero siempre bajo las condiciones del fideicomiso. Él no puede hacer nada. La noticia me cayó como un rayo de luz, una mezcla de alivio y una profunda tristeza por no haberlo recordado antes. Tantas noches sin dormir, tanta angustia, tanta humillación, todo por un documento que Antonio había dejado para protegerme, pero la batalla no había terminado. Carlos, ajeno a este descubrimiento, seguía con sus ataques. Las llamadas de familiares se intensificaron. Mi hermana Carmen, la madre de Carlos, me llamó llorando. Ana, por favor, no le hagas esto a mi hijo. Él solo quiere ayudarte. Está muy mal. Dice que le estás haciendo la vida imposible. Carmen, tu hijo me ha demandado. Quiere que un juez me declare incapaz para quitarme mi casa. ¿De verdad crees que él solo quiere ayudarme? Le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Pero es que él dice que estás muy mayor, que no te acuerdas de las cosas. Dile a tu hijo que tengo la memoria suficiente para recordar que esta casa es mía y que no se la voy a dar. Y dile que tengo un documento que lo demuestra. Colgué el teléfono, sintiendo el peso de la tristeza por mi hermana, pero también la firmeza de mi decisión. Carlos, al ver que la demanda de incapacitación no avanzaba como él quería, recurrió a tácticas más sucias. Empezó a aparecer por la calle, cerca de mi casa, con gente que no conocía. Los veía señalando mi ventana, cuchicheando. Un día encontré la cerradura de mi puerta con pegamento. Otro día alguien dejó basura en mi felpudo. Pequeñas cosas, pero que me mantenían en un estado de alerta constante, con el miedo anidado en mi pecho. La señora Carmen y su hijo me aconsejaron que pusiera una denuncia por acoso. Esto ya es demasiado, Ana. No puedes vivir así. Pero yo no quería más líos con la justicia. Quería que todo terminara. Quería mi paz. El día de la segunda vista judicial llegó. Entré en la sala con el documento del fideicomiso bien guardado en mi bolso, como un talismán. Carlos estaba allí, con su abogado, con la misma expresión de falsa preocupación. Mi abogado, el hijo de Carmen, me sonrió con confianza. El juez comenzó la sesión. El abogado de Carlos volvió a exponer sus argumentos, pintándome como una anciana frágil, desorientada, incapaz de tomar decisiones. Yo escuchaba, con la mirada fija en el juez, sintiendo la rabia crecer en mi interior. Cuando llegó mi turno, mi abogado se levantó. Señoría, tenemos una nueva prueba que creemos que es fundamental para este caso. Sacó el documento del fideicomiso y lo entregó al juez. El juez lo leyó con atención, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas. La expresión de su rostro cambió. De la seriedad inicial, pasó a una mezcla de sorpresa y, diría yo, de admiración. ¿Puede explicarme el contenido de este documento, señor letrado?, preguntó el juez. Mi abogado, con voz clara y firme, explicó el fideicomiso, la voluntad de Antonio, mi derecho a vivir en la casa de por vida y la imposibilidad de que Carlos o cualquier otro familiar la heredara o la vendiera sin mi consentimiento y bajo las condiciones estipuladas. La cara de Carlos, al escuchar las palabras de mi abogado, se transformó. De la arrogancia pasó a la incredulidad, luego a la furia. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de un odio que nunca le había visto. Era la mirada de un depredador al que le han arrebatado su presa. «Eso es mentira. Es un documento falso. Ella lo ha inventado», gritó Carlos, poniéndose de pie de golpe. El juez golpeó el mazo. «Silencio en la sala. Señor Carlos, le ruego que se calme.
Este documento está debidamente notariado y es perfectamente legal. El abogado de Carlos intentó argumentar, pero el juez lo interrumpió. Con este documento, la demanda de incapacitación carece de fundamento. La señora Ana no solo está en plenas facultades para gestionar sus bienes, sino que su marido ya había tomado las precauciones necesarias para protegerla y para asegurar el destino de la propiedad. Su sobrino no tiene ningún derecho sobre esta casa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era la victoria de Antonio, la mía, la de nuestra historia. Pero la mirada de Carlos, esa mirada de odio puro, me decía que esto no había terminado. Señora Ana, dijo el juez, mirándome directamente, felicidades por su entereza y por la previsión de su marido. Salí del juzgado con la cabeza bien alta, el documento del fideicomiso en mi bolso, sintiendo el peso de la justicia en mis manos. La señora Carmen me esperaba fuera, con una sonrisa radiante. Lo conseguiste, Ana, lo conseguiste. Si te está gustando esta historia de lucha y resistencia, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y contarnos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de vida. Volví a casa, la misma casa que ahora sentía más mía que nunca, pero también más vulnerable. La victoria era dulce, sí, pero el miedo seguía ahí, latente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, cada crujido de la madera, cada sombra en la ventana, me hacía pensar en Carlos. ¿Qué tramaría? ¿Qué nueva artimaña sacaría de su manga? La paz que tanto anhelaba parecía inalcanzable. Y entonces, un ruido en la puerta de abajo, un golpe seco, me hizo levantarme de la cama con el corazón desbocado. Sería él. El golpe seco en la puerta de abajo me hizo levantarme de la cama con el corazón desbocado. Sería él. La oscuridad de la noche se cernía sobre la casa, y cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido de la madera se convertía en un paso furtivo. Me acerqué a la ventana, con las manos temblorosas, y miré hacia la calle. Nada, solo el farol de la esquina, proyectando una luz amarillenta sobre el asfalto mojado. Quizás fue el viento, o un gato, o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el miedo, ese nudo frío en el estómago, no se disipaba. La victoria en el juzgado había sido un bálsamo, sí, pero también había encendido una chispa de rabia en Carlos que yo sabía que no se apagaría fácilmente. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y tensión. La noticia de mi victoria se extendió como la pólvora por el barrio. La señora Carmen venía a verme cada mañana con una sonrisa radiante. «Te lo dije, Ana, ese sinvergüenza no se saldría con la suya». Sus palabras eran un consuelo, pero yo no podía relajarme del todo. Otros vecinos, los que antes me miraban con lástima o curiosidad, ahora me saludaban con respeto, incluso con admiración. «¡Qué mujer, doña Ana! Con la edad que tiene y la entereza para enfrentarse a su propio sobrino. Es usted un ejemplo», me decían en la panadería o en el mercado. Me sentía orgullosa, sí, pero también expuesta. Sabía que Carlos no se quedaría de brazos cruzados, y no lo hizo. Las llamadas anónimas empezaron. Silencios al otro lado del teléfono o respiraciones pesadas. A veces, una voz distorsionada que susurraba amenazas veladas. «Esto no ha terminado, vieja. Te arrepentirás». Cambié el número de teléfono, pero el acoso no cesó. Empezaron a llegarme cartas sin remitente, con recortes de periódicos sobre ancianos que perdían sus casas, o con dibujos de calaveras. Pequeñas cosas, pero que me mantenían en un estado de ansiedad constante. Mi hermana Carmen, la madre de Carlos, me llamó. Su voz sonaba rota, entre el llanto y la súplica. «Ana, por favor, ¿no puedes perdonar a Carlos? Está destrozado. Dice que no sabe qué vas a hacer ahora, que le has arruinado la vida». «Yo le he arruinado la vida, Carmen. Él que me ha demandado, que ha intentado declararme incapaz, que me ha humillado en un juzgado, él que me está acosando con llamadas y cartas anónimas. ¿De verdad crees que yo soy la culpable aquí?» Mi voz era firme, pero por dentro me dolía. Me dolía ver a mi hermana tan ciega, tan incapaz de ver la verdad de su propio hijo. «Pero es que él te quiere, Ana, a su manera. Solo quería ayudarte a tener una vejez tranquila. Su manera de quererme es intentar quitarme mi casa y mi dignidad. No, Carmen, no puedo perdonar esto. No puedo.
Y si tú no eres capaz de ver lo que tu hijo está haciendo, entonces no sé qué más decirte. Colgué el teléfono con el corazón encogido. La relación con mi hermana, que ya estaba dañada, se había roto por completo. Era una herida más, profunda y dolorosa, en esta batalla. El hijo de la señora Carmen, el abogado, me aconsejó que pusiera una denuncia por acoso. Señora Ana, esto es un delito. No puede seguir viviendo con este miedo. Tenemos que actuar. Yo dudaba. No quería más juicios, más confrontaciones. Estaba agotada. Pero una noche, mientras cenaba sola, escuché un ruido en el jardín. Me asomé a la ventana y vi una sombra. Alguien estaba merodeando por mi casa. El pánico me invadió. Me encerré en el dormitorio temblando hasta que amaneció. Esa mañana tomé una decisión. Una decisión difícil, pero necesaria. No podía seguir viviendo así, prisionera del miedo, de la incertidumbre. Antonio me había dejado esta casa como un refugio, no como una jaula. Llamé al abogado. Quiero poner una denuncia por acoso y quiero una orden de alejamiento. No puedo seguir así. El abogado me miró con una mezcla de alivio y respeto. Es la decisión correcta, señora Ana. Es hora de que este hombre entienda que hay límites. El proceso fue rápido. Con todas las pruebas que habíamos recopilado, las cartas anónimas, los testimonios de los vecinos que habían visto a Carlos merodeando, las llamadas registradas. La orden de alejamiento no tardó en llegar. Carlos tenía prohibido acercarse a mi casa, a mi trabajo, aunque ya no trabajaba, a cualquier lugar donde yo estuviera. Y si lo hacía, se enfrentaría a consecuencias legales graves. La notificación de la orden de alejamiento fue un golpe para Carlos. Lo supe por los comentarios de la gente, por el silencio que de repente se hizo alrededor de mi casa. Ya no había llamadas anónimas, ni sombras en el jardín. La paz, esa paz que tanto anhelaba, empezó a regresar poco a poco. Pero la decisión de denunciar a mi propio sobrino tuvo sus consecuencias. Algunos familiares, los que antes me apoyaban, empezaron a distanciarse. «Es que es tu sangre, Ana. ¿Cómo puedes hacerle esto?», me decían, con un tono de reproche. No entendían que la sangre no siempre es más fuerte que la dignidad, que el respeto. Mi hermana Carmen, después de la orden de alejamiento, dejó de llamarme por completo. La herida se hizo más profunda, más incurable. Me dolía, sí, perder a mi hermana, la única que me quedaba, pero también sentía una extraña liberación. Había elegido mi paz, mi bienestar, por encima de una relación tóxica y destructiva. La casa, mi refugio, volvió a serlo de verdad. Podía sentarme en el sofá, mirar la foto de Antonio, sin el miedo constante de que alguien intentara arrebatármelo todo. La señora Carmen seguía viniendo y su amistad se hizo aún más valiosa. Ella era mi familia ahora, la que me había apoyado incondicionalmente, pero la experiencia me había cambiado. La Ana ingenua que creía en la bondad de la familia, que pensaba que el amor lo podía todo, había desaparecido. En su lugar, había una mujer más fuerte, más desconfiada, pero también más consciente de su propia valía. Había aprendido que la vida, incluso en la vejez, puede seguir sorprendiéndote con batallas inesperadas, y que a veces la mayor victoria es simplemente defender tu derecho a vivir en paz. Miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba mi jardín. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no era amenazante, sino reconfortante. Había ganado la batalla, sí, pero el eco de las palabras de Carlos, de su odio, seguía resonando en algún rincón de mi mente, y me preguntaba, con una punzada de tristeza, si alguna vez podría olvidar del todo, si alguna vez podría volver a confiar en la gente como antes, o si esta herida, esta profunda traición, me acompañaría para siempre, como una sombra más en mi vida. Y me preguntaba, con una punzada de tristeza, si alguna vez podría olvidar del todo, si alguna vez podría volver a confiar en la gente como antes, o si esta herida, esta profunda traición, me acompañaría para siempre, como una sombra más en mi vida. La orden de alejamiento fue efectiva. Carlos, por fin, desapareció de mi vida. No volvió a aparecer por la calle, ni a dejar notas amenazantes, ni a hacer llamadas silenciosas. El silencio que antes me aterrorizaba, ahora se convirtió en un bálsamo. Un silencio de paz, de ausencia de conflicto. Al principio,
Cada vez que sonaba el teléfono me sobresaltaba. Cada sombra en la ventana me hacía contener la respiración. Pero con el paso de las semanas, los sobresaltos se hicieron menos frecuentes. Las sombras volvieron a ser solo sombras. La casa, mi hogar, dejó de ser un campo de batalla para volver a ser mi refugio. La señora Carmen fue mi ángel. Venía cada día, me traía el pan, charlábamos sobre el tiempo, sobre las noticias del barrio. Su hijo, el abogado, se aseguró de que todo estuviera en orden, de que la orden de alejamiento se cumpliera estrictamente. Me sentía protegida, no por la ley, sino por el cariño de mis vecinos, por la red de apoyo que, sin darme cuenta, había tejido a mi alrededor. Mi hermana Carmen nunca volvió a llamarme. Esa herida, la de la ruptura familiar, fue la más difícil de sanar. A veces la recordaba de joven, riendo juntas, compartiendo secretos. Y me dolía el alma pensar que la avaricia de su hijo había destruido lo que quedaba de nuestra relación. Pero también entendí que no podía cargar con la ceguera de los demás. Había hecho lo que tenía que hacer para protegerme, para proteger la memoria de Antonio y para proteger mi propia dignidad. Con el tiempo empecé a salir más. Volví a mi grupo de costura, a las tertulias en el centro de mayores. Me di cuenta de que no estaba sola, que había muchas otras mujeres como yo, que habían enfrentado sus propias batallas, sus propias pérdidas, sus propias traiciones. Y al compartir nuestras historias, encontrábamos consuelo, fuerza y una extraña camaradería. Un día, mientras regaba las flores del jardín, me encontré pensando en Antonio, en su previsión, en su amor incondicional. Él había sabido, incluso entonces, que la vida podía ser cruel, que la familia podía fallar, y me había dejado una armadura, un escudo, en forma de aquel fideicomiso, no solo para proteger la casa, sino para protegerme a mí, para darme la fuerza para luchar. Y fue entonces cuando lo entendí. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el legado de nuestro amor, de nuestra vida juntos. Y mi lucha no había sido solo por la propiedad, sino por la memoria de Antonio, por el respeto a su voluntad y por mi propio derecho a vivir mis últimos años en paz, en el lugar que habíamos construido juntos. He aprendido mucho de todo esto. He aprendido que la vejez no es el final, sino una etapa más de la vida, llena de desafíos, sí, pero también de oportunidades para crecer, para defender lo que es justo. He aprendido que la familia de sangre no siempre es la que te apoya, y que a veces los extraños, los vecinos, pueden convertirse en tu verdadero refugio. He aprendido que la dignidad no tiene precio, y que hay que luchar por ella, incluso cuando el cuerpo duele y el alma está cansada. Pero, sobre todo, he aprendido que el amor verdadero, el que Antonio y yo compartimos, es una fuerza poderosa que trasciende el tiempo y la muerte. Su amor me dio la casa, y su amor me dio la fuerza para defenderla. Y por eso, cada día que me despierto en esta casa, miro la foto de Antonio y le doy las gracias. Gracias por todo, mi amor. Gracias por haberme enseñado a ser fuerte, a ser yo misma. Ahora vivo en paz, con mis recuerdos, con mis amigos, con la certeza de que he hecho lo correcto. La herida de la traición sigue ahí, sí, pero ya no me define. Es una cicatriz, un recordatorio de una batalla ganada, de una lección aprendida, y miro al futuro con una serenidad que nunca pensé que volvería a sentir. Quiero daros las gracias a todos vosotros que habéis escuchado mi historia. Vuestro apoyo, vuestro cariño, significa mucho para mí. Saber que mis palabras pueden resonar en vuestros corazones, que pueden inspirar a alguien a defender lo suyo, es el mayor regalo. Si esta historia os ha tocado el alma, si os ha hecho reflexionar, os pido un pequeño favor. Suscribíos al canal, dadle a me gusta a este vídeo y por favor dejadme un comentario contándome desde qué ciudad o país me estáis escuchando. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas historias de vida, estas lecciones de resiliencia. Gracias de corazón. Y recordad, nunca es tarde para defender lo que es vuestro, para luchar por vuestra paz.